Bueno, empezamos este ciclo de conferencias formativas desde el área de sanidad del Consejo Ciudadano de Podemos, porque vimos que era necesario, sobre todo, formar a nuestra gente y a la gente que quisiera venir en temas de sanidad, ¿no? para que supieran, sobre todo, pues estar colaborando y gestionando lo que es la sanidad, ¿no? Estas manifestaciones que se han visto últimamente y todo eso, pues la gente tiene que saber lo que está pasando en la sanidad y qué es el sistema sanitario, sobre todo aquí en Canarias. Empezaremos con esta conferencia aquí, lo haremos en todas las islas y luego pues seguiremos formando lo que son cuadros y traeremos otro tipo de formación en lo que es la sanidad pública, ¿no? Está con nosotros pues José Joaquín Osana, él es doctor y especialista en salud pública y nos va a hablar sobre todo de la situación y los desafíos y la forma de hacer política aquí en Canarias. Haremos una pequeña ponencia y luego pues ya pues nos pondremos a hacer aquí un debate con todos y todas, y yo pues si quieres les explico más bien las políticas que estamos haciendo a nivel Podemos en el Parlamento, en el Cabildo, a nivel municipal, y él pues responderá también a las preguntas pues más teóricas y más de hacer política. Les dejo con él. Bueno, en primer lugar quería agradecerles el poder estar aquí. La verdad es que para mí es una aportación que me siento cómodo, francamente. Surgió hace más o menos un par de meses, también desde el círculo aquí de sectorial de Podemos, de salud, me llamaron, me hablaron del interés que podía tener el poder hacer un tema de formación, y a mí me gustó. Eso después lo hablamos con la gente, con Mila, con Juan, y en fin, y aquí estamos. Bueno, lo hicimos en Gran Canaria hace un par de días y ahora estoy aquí. En primer lugar, decirles que lo que uno dice y piensa tiene mucho que ver con la formación, pero tiene que ver mucho que ver con la experiencia y dónde has vivido profesional y políticamente hablando, ¿no? Yo soy médico de salud pública, pero básicamente yo me he movido desde hace más de 25 años dentro del aparato institucional del Estado, dentro de lo que es el servicio, la Consejería de Sanidad, trabajando con la consejera, con el consejero y con el director del servicio. Mi trabajo ha sido, como yo siempre he dicho, del este al oeste de Canarias y de arriba de la cúpula abajo. He trabajado desde el mundo de la atención primaria, que es donde yo empecé. Creamos aquí el primer centro de salud piloto del Estado en el año 76. Era la revolución en esa época de la transición democrática, y luego ya me impliqué mucho en la transformación del nuevo modelo, ¿vale? De la creación y la activación del nuevo modelo aquí en la península. Participé también en el Estado pues con el PSOE cuando empezaron a diseñar todo lo que era la reforma nueva, ¿no? Y aquí hice lo mismo. Entonces ese es mi punto de vista. Yo opté por trabajar dentro y desde dentro he estado trabajando todo el rato. Es decir, para mí el Servicio Canario de Salud es más mío que de nadie, en el sentido de que he sido una persona pues que he estado entregado más del consejero que de la consejera, que me daba igual, porque yo he trabajado como un servidor público y, como yo digo, manejando la contradicción, porque cuando trabajas dentro y como servidor público, pues evidentemente hay diferentes gobiernos, diferentes sensibilidades. Entonces lo que yo quiero hacer aquí es aportar mi punto de vista, mi visión. Yo también he sido a nivel internacional presidente de la International Association of Health Policy, que es una organización internacional de gente de izquierda que se trabaja en el mundo capitalista, trabajando Brasil, que yo me formé en Brasil, me especialicé en Brasil y es mi escuela. Brasil, Estados Unidos, pues Italia, en fin, todo. Vicente Navarro ha sido presidente de esa asociación. Yo fui presidente más tarde, cerrando las distancias, porque Vicente Navarro es un monstruo con un carácter muy especial. Y digamos que tengo esa visión global, y además soy director de una cátedra UNESCO de desarrollo de sistemas locales de salud. He trabajado pues en Angola, en Cabo Verde, en Mauritania, digamos en asesoramiento sobre organización y planificación, y he sido el coordinador del Plan de Salud de Canarias en Canarias en los últimos 8 años.
Bueno, pues con esa historia, para decir un poco lo que digo, ¿no? Y vamos a separar en 3 partes la presentación. Una introducción a la contextualización, cuál es la situación de salud y el sistema sanitario en Canarias, y luego qué podemos hacer para cambiar. Porque partimos de la base que hay 3 grandes ámbitos, ¿no? Que el ámbito jurídico-político, que se trabaja en el ámbito del Parlamento, las leyes, en el ámbito de los cabildos, en el ámbito de los ayuntamientos, las leyes y las normas. El ámbito político-institucional, es decir, cómo nos manejamos dentro del aparato institucional, ahí dentro. Ya tienes un marco, y en esa ambigüedad que tiene trabajar dentro con gente muy interesante y gente a veces que va a rastras, pero siempre hay gente muy valiosa que se mueve dentro. Y hay cambios que se pueden hacer en los espacios de ambigüedad que te da cualquier organización y cualquier institución. Y luego el ámbito político-social, que es el campo, digamos, de la movilización, es el campo de las organizaciones, el campo de las asociaciones, el campo de los sindicatos. Ese es el ámbito político-social, digamos que son los ámbitos en los que nos tenemos que mover. Y mi planteamiento es que tenemos que trabajar para ocupar los espacios institucionales de un Estado que es un Estado democrático, que ha vivido una primera transición y necesita una segunda transición. Necesitamos redemocratizar esta democracia, y eso hay que hacerlo fuera, mover fuera, forzar, trabajar fuera, movilizarse y poder fuera para poder cambiar dentro. Y cambiar dentro para construir viabilidad a los cambios fuera. Es decir, el trabajo con el poder como categoría analítica es fundamental, fuera y dentro, dentro y fuera. Y yo creo que nosotros tenemos que trabajar con una opción de gobierno, una opción de ocupar los espacios para manejarnos también dentro de las instituciones, porque es una conquista de la democracia. Y estamos hablando de la protección social, estamos hablando de la sanidad, estamos hablando de la educación, estamos hablando de todo ese mundo. Entonces hay que manejarse en la contradicción permanente, en el ámbito personal, profesional, político. Eso es lo que nos distingue desde mi punto de vista a unos de otros. ¿Y dónde estamos metidos? En el ajuste estructural. El ajuste estructural, que es una exigencia de los mercados. Eso fue algo que empezó después de... Con el Reagan, la Thatcher empezó, ya en los 80 empezamos a ver ese impacto en América Latina. Yo viví eso porque, en fin, estamos muy conectados después que yo me especialicé por allá, primero en Sao Paulo, después en Río de Janeiro, que es una de las escuelas más interesantes en este campo. Y estamos, no me voy a extender porque ustedes saben perfectamente las características, ¿no? El recorte personal, el salario, los programas de recuperación de costes que hacen los copagos, la carga fiscal para abajo, la privatización de todo, la evidencia del impacto que está teniendo en las condiciones de trabajo, empleo y en la pobreza. Entonces ese es el campo donde nos estamos moviendo. Aquí llegó ahora, desde el 2008, pero esto ya viene de atrás. Los latinoamericanos ya han aprendido a manejarse ahí. Y en Brasil, que estaban creciendo económicamente, pero no pudieron, tuvieron que crear mecanismos para poder ser capaces de, con los préstamos que tenían el Fondo Monetario y de todo, en este caso, estaban creciendo económicamente, pero no les dejaban crecer en sanidad, por ejemplo. Y entonces tuvieron que inventarse cómo manejarse sin ser... sin tener, digamos, la facilidad del mercado del Fondo Monetario y del Banco Mundial. Entonces, digamos que esto llegó a Canarias, llegó a España y llegó a Europa. Y no vamos a poder cambiar de verdad esto mientras no seamos capaces de cambiar en Europa, en España y en Canarias las reglas de juego del ajuste y del neoliberalismo que puede muchísimo. Y estamos viendo todo este proceso privatizador desde hace más de 20 años. Yo diría casi, 25 años por lo menos, se está instalando eso desde hace en sanidad. Yo soy testigo de cómo se ha hecho eso aquí. Y el problema es lo público. No solo es el mercado, es lo público. Lo público no nos han dejado arreglar lo público. No se ha podido arreglar lo público, no se ha podido modernizar, democratizar lo público. Entonces, para mí, cuando hablamos público-privado, está claro que lo privado se está instalando, pero es que lo público, ¿dónde está lo público? ¿Dónde estamos nosotros? ¿Dónde estamos los profesionales? Yo creo que no podemos cambiar esto si los profesionales se implican. Y claro que la cultura que hay instalada no es participativa. Y hay gente buena dirigiendo los hospitales, son gerentes que tienen mucho poder en 4, 5, 6, 10, 15 personas, que son los que están al lado. Pero son 23.000 trabajadores los que tiene
el Servicio Canario de Salud, 23.000 más o menos. Tú aquí me parece que es 24.000. Mucha gente, entonces un gerente puede algo, pero no te creas que puede mucho. Y la transformación, la transformación que hicimos en los 80, fuimos los trabajadores los que se empezaron a movilizar en plataformas, etcétera, etcétera, y eso, bueno, coincidió con un cambio en la política del Estado, a nivel del Estado. El Partido Socialista, que tenía en su programa electoral del 29 Congreso la creación de un Sistema Nacional de Salud, se instaló y entonces hubo un margen interesantísimo de cambio, que es un poco lo que habría que conseguir en este momento en el Estado. Estamos esperando por ustedes, pero se nos echaba el tiempo encima. Bueno, entonces, pregunta, ¿qué podemos hacer desde dentro y de fuera de la administración o del sistema sanitario? Porque la administración es nuestra. No son unos locos que hay ahí que están metidos o unos tipos que son... No, tenemos que apropiarnos de eso. Como les decía, para mí la administración es más mía que de nadie. Lo que pasa es que siempre he tenido más moral que el alcoyano, así que estoy trabajando siempre en esos temas. ¿Cuál es el papel de la sociedad civil y de los sindicatos? Yo creo que hay que repolitizar todo eso. Lo mismo que se han ido revisando, ahora se está revisando la justicia, se revisó pues, en varios sectores del aparato del Estado. Por cierto, hay aquí papeles para repartir y hay un glosario de términos que yo creo que es interesante. Es fundamental los sindicatos, ¿no? Clave, pero yo creo que hay muchos cambios, están surgiendo plataformas, iniciativas que surgen. ¿Por qué? Porque parece que no consiguen la legitimidad necesaria, porque los cambios importantes no se van a hacer en la sanidad, los cambios importantes se van a hacer en el mercado de trabajo, lo van a hacer los trabajadores y la movilización, ese tiene que venir por ahí, es fundamental. La sanidad es muy importante, y es lo que más le importa a los canarios y lo que más le importa a mucha gente, porque lo estamos sufriendo, el deterioro, pero los cambios radicales lo van a hacer, se va a hacer en otros escenarios. Y la movilización es clave, pero para hacer algo, no para estar indignándonos siempre en la calle perdiendo fuerza. ¿Cómo acumulamos la fuerza que se acumula afuera? Una batería, una pila, donde nos podemos ir acumulando con una visión de 15, de 20 o de 10 años, ¿no? Porque esto es un camino muy largo, porque viene muy detrás. ¿Y cuál es el espacio de la política y de los políticos, ¿no? Entonces la idea es que no basta con saber, no basta con tener razón, es necesario poder para cambiar, poder. Hablaremos después del poder. ¿Qué es el poder en planificación? ¿Qué es eso del poder? El poder parece, el poder es algo cotidiano también. Pues es necesario poder para cambiar. Y entonces aquí hay unos ejes que no sé cómo me van a salir, porque con esto de la configuración de un software a otro, ¿no? Por un lado, cualquier reforma sanitaria tiene dos grandes ejes, en cualquier reforma. Nosotros, como ustedes saben, se inspiró en los sistemas nacionales de salud de la socialdemocracia europea, fundamentalmente del Reino Unido, nuestra reforma sanitaria. El Partido Socialista estaba mirando a la socialdemocracia en el año 80, incluso antes. Pero cuando coge el gobierno y el poder, pues resulta que se estaba instalando ya el neoliberalismo a tope, ¿no? La caída del muro de Berlín en el 89, pero antes de eso, pues ya estaban entrando la Thatcher y el Reagan. Y entonces cogen con el pie cambiado, es decir, iban por el Sistema Nacional de Salud y sale la ley. La ley afortunadamente fue interesante, pero hubo cambios. Yo soy testigo de cómo fue eso, por lo menos año y medio es lo que tardó esa ley, un poco más. Entonces, público, centralización, descentralización. Se descentraliza España en las 17 comunidades autónomas y se descentraliza, al fin y al cabo, pues el Sistema Nacional de Salud, en 17 comunidades autónomas. Pero aquí, cuando se descentraliza las comunidades autónomas, se ha producido una recentralización desde mi punto de vista. Es decir, las islas, cada isla tiene unos órganos colegiados de dirección que no funcionan. No funcionan. Tenemos consejos de administración del Servicio Canario de la Salud en cada isla, que tiene que aprobar el anteproyecto del presupuesto, que tiene que aprobar las RPT, que tiene que aprobar, por ejemplo, el anteproyecto del plan de salud de la isla. Tiene unas competencias impresionantes. ¿Quién está representando ahí? Pues están los ayuntamientos y los cabildos. Y la administración sanitaria. Es paritario prácticamente. ¿Dónde está? No le ha interesado al Estado, no le ha interesado, pero ni los ayuntamientos. Hay 9 vocales del ayuntamiento en ese consejo.
¿Y quiénes son esos vocales? ¿Quiénes son? ¿Dónde está la laguna? ¿Tienen ahí la laguna? Ahí, representante, no sé quién será, en Santa Cruz. Pues son ayuntamientos pequeños, intermedios y grandes, porque lo hemos hecho así. Pero no funciona. Y los consejos de salud, igual. Ahí están los sindicatos, nunca han creído, está claro, porque es como que parece que es algo que viene de arriba de la administración, y como es de la administración, no nos fiamos un pelo. Entonces yo he estado cantando aquí siempre solo, porque parece como que esto es la administración, y la administración no hay que hacerle caso porque no nos podemos fiar. Y digo, es nuestra administración. Yo creo que tenemos que ocupar esos espacios institucionales, hay que ocuparlos, hay que instalarse, y para eso hay que estudiar, hay que aprender también para poder estar mejor orientados, porque es una máquina que maneja 7 millones de euros al día. Eso es mucho dinero. Ahora veremos un poco lo que reparte y lo que distribuye cada gerencia. Y luego público-privado, igual. Público-privado es un eje que está ahí, más público, más privado. Estados Unidos sería el prototipo de servicio privado, y lo que ha estado ocurriendo aquí es que ha ido instalándose. Perdimos la mutualidad laboral, que era la mutualidad laboral, era de los trabajadores y los empresarios, pero era una provisión pública, era la seguridad social quien prestaba los servicios. De repente, poco a poco se empiezan a desmantelar, no reponen a los profesionales, los seguros empiezan a entrar con competencia desleal y desaparece la mutualidad. Hoy día todos ustedes tendrán un seguro, los que trabajan, un seguro que es un seguro privado. Las mutuas han entrado a tope, pero es que han seguido entrando en salud escolar. Al principio, pues, yo me cabreaba porque yo era dirigía los centros de salud en las Canarias Orientales, y chacho, iban, la propaganda de que había que hacerte el seguro escolar, y tal, que no hace falta seguro escolar. Si tienes un accidente, tienes un centro de salud, pues poco a poco, hoy día nadie puede estar sin seguro escolar. Y ya están asegurados hasta los perros. Como los perros no estén asegurados, te jodes, porque como vayas al servicio de urgencia y te haya mordido un perro y ese perro no tenga seguro, pues es un lío, porque nadie sabe qué es lo que hay que hacer con esa persona. Pues te tiene que pagar el seguro, pero no tiene seguro, en fin, todo. ¿Privatización de qué? Estamos pagando de beneficencia o filantrópicamente pues a las asociaciones para el cáncer, está muy bien, Cruz Roja, que es quien atiende a lo mejor a los pacientes que vienen del Hierro de la Gomera y que están aquí. Es decir, estamos creando un montón de cosas, y sin darnos cuenta resulta que se está privatizando todo. Y además, pues la concertada está entrando. Pero el enemigo mayor para mí aquí no son las clínicas de aquí, que son las aseguradoras que están entrando a tope. Y esto se convertirá en un sistema de seguro. Los que tengan más de 30.000 euros, 20.000 euros tendrán que buscarse la vida. Ya ven cómo están saliendo los seguros. Y los que no, tendrán que demostrar que son pobres para poder tener el sistema público. Eso pasará en 20 años o en 15. Y eso, aunque ustedes o yo seamos consejeros, no lo vas a poder cambiar solo. Hay que contar con los profesionales y con la ciudadanía. Hay que moverse, hay que movilizarse, pero hay que organizarse. Hay que ocupar esos espacios para entender, para saber y llegar, digamos, a la gestión cotidiana de las cosas. Y ganar fuerza, porque no nos la van a regalar. No, va a ser la maquinaria está hecha de personas, y son personas que van con un piloto automático, porque si no son conscientes. No, la mayoría de la gente ni es consciente. Son gente que tiene buena fe, directores de servicios, gente tal. El tema es que es una maquinaria que puede más que todos nosotros. Esto es una cosa discutible, evidentemente. El otro eje está un poco cambado, pero esto es el solo. Es la atención primaria, salud pública, salud mental. Yo coloco atención primaria y por otro lado atención hospitalaria. Es decir, el centro de gravedad ha sido siempre hospitalocéntrico, el hospital. Y mover el centro de gravedad hacia el otro lado es muy difícil. No llegamos al 15%. Me parece que se está llegando ahora al 15% del presupuesto, que es el 43% del presupuesto de la comunidad autónoma, el 43%, el 42%, no sé, está por ahí. Ahora a lo mejor baja un poco, se puede estar en el 39%, pero es sanidad. Salud pública es nada, apenas, no sé si el 1 o 2%. Y salud mental, pues, y la sociosanitaria, pues ahí están. Pero la verdad es que mover eso hacia allá es clave, pero no solo es mover el centro de gravedad con más dinero y más recursos, es el modelo. Hemos ido perdiendo. Los que trabajan en este modelo se dan cuenta de que hemos ido perdiendo. El modelo inicial con el que empezamos, que era promotor de salud, trabajo en equipo,
Eso ha desaparecido, no hay reuniones de equipo, no hay formación. Nos hemos convertido en un ambulatorio de 7 horas, ¿entiendes? Entonces, no es solamente tener más resonancias, más capacidad, digamos, de diagnóstico y más equipo, que es necesarísimo. Es algo más que eso. Es el modelo que se ha perdido, porque ni siquiera la formación la tenemos, ¿no? Y por otro lado, hay otro eje, que es el eje de la gestión gerencial y la gestión estratégica y participativa. Es decir, yo creo que una de las cosas buenas que hemos tenido en España, comparado con otros países como Italia, Grecia, que también son sistemas nacionales de salud como el nuestro, empezamos así, es la eficiencia económica. Los economistas de la salud entraron muy fuertes en España y son muy fuertes a nivel internacional, y yo creo que ahí se ha conseguido gestionar la eficiencia económica del sistema bastante bien. Lo que pasa es que la eficiencia parece que es el principio y el fin de todo, y se perdió de vista que esto es una máquina para producir no solamente sostenibilidad del sistema, sino producir resultados en ganancias en salud, producir salud. Y para eso ha habido que modernizar la maquinaria, pero sin embargo la maquinaria no se ha modernizado. Esa maquinaria llevamos mucho tiempo. Yo tengo escritos sobre la reforma sanitaria desde los años 90, bueno, he tenido también artículos básicamente en congresos y tal, y ya nos la planteamos en el año 92-94 en la Federación para la Defensa de la Sanidad Pública, me acuerdo en Pamplona, ya planteamos lo que estaba pasando. Era el lema del que el congreso era promoción de la salud, sueño o alternativa. ¿Por qué? Porque estamos viendo que estamos perdiendo. Y eso lo estamos viendo en la primaria. Pero estamos viendo que no estaba pasando solo en España. Ya le digo, yo estaba a nivel internacional, he sido presidente de la Asociación de Políticas de Salud desde el Congreso de Sudáfrica en el 2004 al de Brasil en el 2007. Lo conozco bien. Hicimos un lobby muy fuerte justamente para recuperar el discurso de Alma-Ata, recuperar la atención primaria. Y al fin se consiguió en el 2008 lo que se mueve en primaria, como no lo conocen, justamente el Informe Mundial de la Salud. La atención primaria es más necesaria que nunca, es decir, recuperar el origen y la fuente del año 78, adaptada. Eso se recuperó institucionalmente, pero aquí en Canarias eso no llegó. Allí, por lo menos en las islas aquellas, que es lo que conozco más, eso ni se conocía, ni se divulgaba. Entonces, eso no solo pasó en España, pasó en la India, pasó en África del Sur, ha pasado en todo. Es decir, el poder, digamos, del modelo médico, del modelo profesional, ha invadido todo. Y además, sobre todo, es frenando ese discurso que ha sido un discurso revolucionario. Era un discurso revolucionario, porque eso incorporaba trabajo en un territorio, que es lo grande que tenemos, que el proyecto del Partido Popular en 2010 aquí se lo cargaron en Madrid, y aquí no se lo cargó de milagro, porque este proyecto no se llegó a un acuerdo entre Coalición Canaria y el Partido Popular, pero desaparecían las zonas básicas de salud y íbamos al área única. Ese es el proyecto del 2010, finalmente se quedó. Por eso yo a veces pienso que cuando vamos a una iniciativa legislativa popular para cambiar la ley, que es un poco una cosa que se defiende y que yo defiendo, el problema está en que tienes que tener unas correlaciones de fuerza en el Parlamento que te permitan aprobar eso como quieres, porque si no, mejor es que me quede como usted, porque hay mucho margen, hay bastante margen, creo yo. Entonces, desde ese punto de vista, la atención primaria es muy importante, pero en esta línea de la atención participativa hemos estado moviéndonos en una gestión gerencial. Y la visión de la gestión participativa y estratégica es clave. ¿Y qué es la gestión estratégica y participativa? Bueno, pues yo creo que ese es un tema que no podemos aquí. Significa básicamente democratizar la gestión. La gestión clínica, hay varios modelos, muchos modelos de gestión clínica, varios, ¿no? Hay que tener cuidado con la gestión clínica, pero hay que saber cuál es el modelo de gestión clínica que se quiere instalar. Se lleva muy secretísimamente, hay 4 pilotajes en los grandes complejos hospitalarios, y yo no lo conozco, no sé. Pero en el Plan de Salud de Canarias, que ya les digo, yo he participado en ese documento, yo lo defiendo, ese plan lo defiendo. Y creo que si no está saliendo es porque el consejero sabe muy bien que hay unos cambios estratégicos dentro que yo creo que no se conocen, porque este es un plan que tiene un tipo de plan diferente, este es situacional, no es un plan normativo. Pues él conoce muy bien y hay aspectos que son clave, porque hay gestión participativa en esos órganos que tienen que aprobar ese anteproyecto de plan de salud en su isla, y tiene que haber un debate entre la sociedad civil, entre las organizaciones y la administración para
aprobar ese plan, y para trabajar ese plan hay que pilotar, hay que transitar años, ¿no? Pero va por esa línea, y aquí nunca ha habido planes insulares de salud, y el plan dice, el epígrafe 7.2, que lo tienen ustedes aquí al final de este documento, el epígrafe 2, es lo más crítico y lo más interesante que puede haber, porque amarra mucho esto que estamos hablando de la gestión participativa en esos espacios institucionales. Que no basta con saber lo que hay que hacer, no basta con saber eso. Mover esto significa algo más que reorganizar las cosas. Significa poder. Bueno, y eso, los que están en el sindicato saben, cómo movemos al centro, cómo movemos hacia la primaria, cómo movemos la descentralización, o sea, el poder. Y hablaremos después qué significa eso del poder. Porque tenemos que operacionalizar el poder en la vida cotidiana del trabajo, ¿no? Y de las instituciones. Entonces, esto es muy, muy importante. ¿Y qué pasa? Que estamos en la contrarreforma entre el Partido Popular y con ese decreto le lanza un misil a la línea de flotación de nuestra reforma. Y entonces cambia el marco jurídico para poder abrir a las compañías aseguradoras y abrir, y seguir fragmentando y abrir, digamos todo el retroceso, cosa que lleva, como les digo, más de 25 años llevamos en esa línea. Y ahora, este decreto, que no se ha podido desarrollar del todo porque yo creo que la fuerza de la movilización y el no tener mayoría absoluta en el Congreso está, digamos, frenando esa historia, ¿vale? Frenando. Y entiendo que hay marcha atrás en algunas cosas. Pero siguen, las fuerzas privatistas del sector son muy poderosas y siguen ahí. Entonces vamos al siguiente, que es la situación de salud. Yo creo que aquí es interesante y me gustaría que vieran que hay otro papelito. A ver dónde está el papelito. Sí. Y estos son... es uno para cada, sí, son diferentes, ¿no? Sí, los pueden repartir los que no tengan. Sí. Yo lo que he cogido es porque aquí los indicadores del plan de salud, ¿vale? El plan de salud es una de las cosas que me parece buenas, mejores. Hay una economista de la salud muy buena, que es Beatriz González López de Valcárcel, que se le reunió una vez con 4 o 5 personas en el momento de discusión del plan, y dijo, si realmente el plan consigue que haya un buen sistema de información, yo es lo que quiero. Con eso me conformo. Solamente que haya un buen sistema de información que sea transparente y que sea libre. Fíjense. Entonces, hay como unos 200 indicadores tiene el plan de salud. Y se han organizado en dos, los mismos, agrupados de dos maneras. A mí esta es la que más me gusta. Y lo puse por cabezonería, porque la gente del servicio no quería esto. Se pusieron los indicadores por áreas de impacto, por objetivo. Digo, no, es que yo si fuera consejero, yo estuviera en una isla, yo quiero estos indicadores, a ver cómo va en general la salud de la gente y la salud de las instituciones, ¿no? Algo que me diga eso. Y entonces, precisamente, los indicadores de esta clasificación es de la Organización Panamericana de Salud, Pellegrini, que se llama, que además era brasileño, es brasileño. Y entonces, para eso sirve para trabajar en cualquier país, solo que los indicadores de cada uno de los grupos tienen que ser diferentes. Los indicadores ambientales en Burkina Faso o en el Sáhara Occidental serán de una manera, y en Nueva York o en Santa Cruz o en La Gomera serán otros, ¿no? En Canarias. Y ahora los veremos, porque lo que he hecho, para poner un ejemplo de lo interesante que es, en este documento saqué 4 o 5 y los rellené con la información que yo tengo, porque todavía no se ha hecho la evaluación, no se ha presentado la evaluación del plan de salud que se tenía que haber presentado. Y yo creo que es muy interesante, ¿no? Entonces hay indicadores ambientales, socioeconómicos y demográficos y estilos de vida en los determinantes de la salud. Fíjense que también hay otra que es de las rayitas de colores, que es muy gráfico porque habla de las enfermedades y de las causas de muerte y habla, digamos, de los factores de riesgo y de los determinantes. Luego está las condiciones del sistema de salud, gestión y estructura, financiación, recursos, sistema de salud, el desempeño, que esto es muy importante también.
Entonces, efectividad, eficiencia, accesibilidad, que tiene que ver con las listas de espera, la aceptabilidad, la continuidad, la adecuación y seguridad y la participación y la transparencia. Digamos que esa estructura yo no me voy a detener aquí porque no es el momento, pero creo que si miran ustedes ahí, verán que en color rojo he puesto lo que llama la atención. Los rojos son los que estamos peor y los verdes los que estamos mejor. Y verán que cuando hablamos, por ejemplo, en la página 5, de las tablas, fíjense qué interesante, efectividad, que en la efectividad hablamos de mortalidad, por ejemplo, es decir, la mortalidad prematura. Nos morimos antes, ¿por qué? Porque realmente estamos fallando. Está fallando el sistema sanitario en las causas de muerte que se llaman ISAs, ¿no? Por ejemplo, mortalidad prematura por cardiopatía isquémica, por infarto, o la mortalidad prematura por diabetes. Te puedes morir de diabetes con 80 años, no hay problema, pero si te mueres con 50, con 60, es una muerte evitable. Entonces, es decir, bueno, si comparásemos incluso unas islas con otras, verían las diferencias. Precisamente Zacarías, que es un diputado hoy del Partido Popular, fue gerente en La Palma. Y entonces ahí hicimos un documento para el plan de salud de la mortalidad evitable en las Islas Canarias durante del 85 al 2000 más o menos. Interesantísimo ver la mortalidad evitable en La Palma. Y él decía, oye José Joaquín, me encantaría ver qué problemas tenemos aquí que resolver. Y ahí aparecía un tema de mortalidad por cáncer de útero, por ejemplo, que decía, joder, pues yo quiero saberlo. ¿Para qué? Coño, pues para ver que yo me tengo que organizar para reducir ese problema. Es decir, el problema de salud y ir planificar mirando no solamente los resultados de la eficiencia económica, que yo me ahorre dinero o que gaste mejor, sino que yo estoy produciendo beneficios. Entonces aquí, por ejemplo, ven que mezclamos en este grupo no solamente temas de mortalidad, por ejemplo, coberturas de vacunas, incidencia de sarampión o de tuberculosis, para ver si están los servicios preventivos o la promoción de salud está funcionando bien. A ver. O, por ejemplo, bueno, aquí yo puse solo unos cuantos, ¿no? Porque también puede haber otros que tienen que ver, por ejemplo, aquí está en la página 6, las toxinfecciones alimentarias, por ejemplo, o los brotes que puede haber, es decir, están funcionando bien la prevención en el sistema de la hostelería o incluso en los colegios y tal, pero hay muchos, y están agrupados de esa manera. Y la accesibilidad, la verdad es que no me dio tiempo porque esto se me ocurrió, no lo hicimos en Gran Canaria, y tiene que ver con las listas de espera. Y ahí en las listas de espera eso es muy importante. Pero lo que yo pienso en las listas de espera es que se está haciendo un esfuerzo. Yo soy, en ese sentido es posible que no piensen ustedes igual que yo. Pero yo creo que las listas de espera efectivamente es bueno, estaremos todos de acuerdo que es un resultado, es decir, un resultado de un problema estructural grande que tiene el sistema. Llevamos años con ese tema. Y yo empecé a ver, en 2016 empezamos a analizar las listas de espera y estamos viendo una variabilidad muy grande. Es muy importante que esté muy bien medido, que haya fiabilidad, que es lo que no hay. Pero yo creo que se está haciendo un esfuerzo en mejorar eso. Francamente creo que eso no se está haciendo mal. Ahora creo que se están escondiendo cosas para hacer trampear mucho esa historia. Pero necesitamos tener una monitorización de las listas de espera transparentes, abiertas y fiables. Y eso es, yo creo que no se está, en el sistema de información se está trabajando. Otra cosa es que después se puede estar manipulando porque se estará manipulando seguro. Pero ¿qué pasa? Que hay una gran variabilidad. Cuando miras, yo tengo algún análisis que he hecho en algún momento, veía por ejemplo que, yo qué sé, en la variabilidad, digamos, de los servicios y de cada isla y de cada complejo. Aquí el UC llama la atención porque, desde luego, yo creo que es el peor de todos los hospitales en ese sentido. También es verdad que aquí la concertada pues, tiene una fuerza impresionante, que han metido 10 millones de euros más en la concertada para Tenerife que en Gran Canaria, por ejemplo, con una población más o menos parecida. Entonces hay variabilidad en la práctica clínica, porque hay unos que piden más, unos oftalmólogos que hacen más cataratas que otros, porque hay otros que hacen más rodillas que otros, porque hay otros, porque hay realmente un servicio que está fatal y otro que está buenísimo cuando tienen las mismas condiciones. Es decir, necesitamos descender a cada isla y a cada hospital. Y para eso hace falta que ocupemos esos espacios de control social que hay.
las comisiones de participación hospitalaria que no funcionan, los consejos de salud de área. Tenemos que estar ahí para entonces ser capaces de monitorizar eso y darnos cuenta de lo que pasa, porque ahí estarán representados los profesionales y estarán representados los gestores y están representados los ciudadanos. Yo he participado en esos consejos, porque soy como el padre de esos consejos aquí, y la verdad que yo en Lanzarote, por ejemplo, que han funcionado muy bien en una época, joder, es fantástico el debate que se produce allí. Es interesantísimo. ¿Qué pasa? ¿Que no tienen capacidad de decisión? Es verdad. Pero ¿qué pasa? ¿Es que usted cree que en una zona básica los médicos y los profesionales van a permitir que tú decidas? Tenemos que trabajar ganando fuerza ahí. Entonces, si no hay, es mi punto de vista, si no hay participación, si no es posible tomar decisiones ahí, yo no voy. Me parece un disparate. Estamos muy atrasados en ese tema. Solamente estar ahí y tener la información y conocer mejor nos va a permitir actuar. A lo mejor no puedes actuar dentro, pero actúa afuera. Yo no puedo contratar más gente, a lo mejor porque no tengo el poder, porque soy un ciudadano y ese órgano no me permite contratar. Pero a lo mejor monto un órgano paralelo. Y es lo que yo propondría a las fuerzas de izquierda. Montémonos fuera también. Porque a veces los consejos vecindarios, por ejemplo, el consejo no termina de funcionar, gente buenísima, pero el director es el presidente por ley. Podría ser otra persona, puede ser el ayuntamiento a lo mejor. Eso habría que cambiar la ley. Pero entonces, ¿qué montan? Un consejo para afuera. ¿Y qué hacen? Se movilizan ¿para qué? Para abrir, por ejemplo, un centro nuevo, para desdoblar la zona básica, o cuando está cerrado el edificio antiguo, para que se abra e inviertan en los equipamientos. Pero como no se reúne el Consejo de Salud, se reunían fuera. Yo creo que tenemos que transitar en eso. Entonces, a lo mejor hay que organizarse fuera. Yo desde luego apelo a que la izquierda se organice en muchos sitios, comités de salud y comités intersectoriales y comités donde hablemos de estas cosas. Sí, señor. Y a lo mejor estamos 5 o 4 años, pero cuando las condiciones políticas en el gobierno sean diferentes, el salto será más fácil. Porque el enemigo a veces no está afuera, no es la maquinaria. Hay gerentes y directores de área. Yo desde luego he conocido gerentes buenísimos con el PP y buenísimos con el PSOE y buenísimos con Coalición Canaria y mucho tronco también. Pero hay de todo. Eso hay que cambiar. Pero tú te crees que vas a cambiar cogiendo el poder y siendo consejero y cogiendo una gerencia. Olvídate, eso es muy difícil. Es necesario, es imprescindible, pero no es suficiente. Estamos por debajo de la media, así que tenemos mucho infarto, pero luego somos capaces de tratarlo mejor que la media de España. La mortalidad post-infarto, por ejemplo. Y quiere decir que el problema está no solamente en el que no tenemos que llegar a tener infarto, y eso implica prevención, promoción. Esa prevención y promoción, ¿dónde se hace? Se hace en los ayuntamientos, se hace en los cabildos, se hacen con deportes, se hace con hábitos, y eso está fuera del sistema sanitario, que es donde más se puede hacer por eso. Pero luego están los centros de salud, en los equipos, que ya por la masificación y por la falta de recursos ya ni pueden, ¿no? Si hablamos con el cáncer, pues lo mismo. Se ha ido bajando. El cáncer de mama, bueno, pues fíjense que aquí hay la roja, en la provincia de Tenerife, llama la atención que a partir del 2005 se empieza a elevar, se empieza a subir. ¿Qué pasa? Como les digo, cada isla, tenemos que ver qué está pasando. Yo realmente no sé. Y tampoco sé cómo está en este momento en 2016-2017. Es muy posible que la crisis está afectando todo esto, porque ya hay evidencias sobre eso. En cuanto está afectando por los temas alimentarios, el tema del copago, el esfuerzo tan grande que están haciendo los pensionistas para poder mantener también a sus hijos o para mantener a sus nietos, ¿no? Eso está afectando, seguro, y ya hay. Yo creo que me dijo Antonio Cabrera, catedrático de aquí, de salud pública, que tiene un trabajo que se va a publicar ahora, unas evidencias enormes sobre el tema precisamente del daño que está haciendo aquí precisamente los recortes, ¿no? En diabetes esto es lo más increíble, es decir, está subiendo la mortalidad por diabetes, fíjense, 2011, y sigue para arriba, los datos del 2015 siguen así. Cuando esto lo discutimos tanto en la provincia oriental como en la occidental, fíjense, sin embargo, en el estado está bajando la mortalidad, y la evitable igual. ¿Por qué es esto? ¿Por qué? No se explica bien, porque la gente dice la pobreza, seguro que es la pobreza. Y es la pobreza. Tiene que ver con la obesidad, tiene que ver con el riesgo cardiovascular, que está más alto.
pero es un gran problema este. Se ha ido prolongando la muerte, antes era, ¿no? O sea, se ha ido, digamos, se ha reducido la mortalidad evitable, pero sigue siendo un gran problema. ¿Y eso con qué tiene que ver? Porque estamos trabajando desde el año 90 en primaria con el programa de diabetes. Yo fui el que empecé con ese tema, con trabajos de grupo y todo eso. Y sin embargo, ¿qué está pasando? ¿Y eso lo discutimos en los centros de salud? No. ¿Hay reuniones de equipo y de formación? No. ¿Hay sesiones clínicas como en los hospitales a las 8 de la mañana? Como yo hice, modesta parte, cuando salí de la dirección médica del centro de salud y me fui a un centro de los más complicados en Tamaraceite, cambiamos las agendas, cambiamos todo, y teníamos 2 días a la semana a las 8 de la mañana sesión clínica. No sesión clínica, era una clínica asistencial donde estaba todo el equipo. Trabajamos con el caso de la persona sociosanitaria que estaba allí. ¿Cómo resolviste el problema? Venga, la trabajadora social presentaba el caso, cómo se organizó para mantener tal. El programa de salud escolar, porque allí cogimos y nos repartimos los barrios, y cada cupo médico de enfermería igual tenía un barrio y el colegio del barrio, y había un responsable del programa de salud escolar, pero cada uno tenía responsable. Había un brote de piojo, pues oye, llamábamos a lo mejor a uno que era un experto que era de otro centro, y nos poníamos de acuerdo y íbamos aprendiendo unos de otros. Un trabajo precioso, y era uno de los centros más complicados por la comunidad social, y porque era un equipo que tenía bronca. Pero con las reuniones de equipo, y claro, a mí no me veían como uno más, me veían como alguien que venía que era tal, y bueno, yo también sabía, ¿no? Y la verdad es que eso se ha perdido. Hay cambios dentro que se pueden hacer, y yo apelo a los profesionales. ¿Cómo que no me dejan hacer reuniones de equipo? Pues vamos a ir, porque sí, tenemos que hacer reuniones de equipo, aunque no me lo diga, estamos esperando que el gerente me diga, y le echamos la culpa al gerente. No, tenemos que implicarnos, tenemos que ser militantes de lo nuestro, porque es nuestro, es nuestra conquista. Nosotros lo estamos pagando y estamos delegando eso en quién, en el consejero o en los que mandan. No, que estamos en un estado democrático y tenemos que transitar la segunda transición democrática. Y tenemos el problema de que esa gente se muere. Y yo creo que estamos así. Causas externas, pues bueno, pues fíjense ustedes aquí también, la Roja en Tenerife, en la Santa Cruz de Tenerife, subiendo. Los accidentes de tráfico han bajado como causas externas, pero han subido, por un lado, hay más homicidios, más violencia, pero el suicidio. ¿Quién sabe de eso? Mira bastante. El suicidio estamos como 3 veces más que en España. En Canarias, la gente está jodida. Es un sever de un malestar grande, porque también tenemos problemas ahí. ¿Eso tiene que ver con las listas de espera? Poco. Tiene que ver con otras cosas. Pues tenemos que aprender el componente social de la salud, de la enfermedad y la planificación. Tenemos que meternos ahí y no nos están formando para eso, no nos estamos formando. ¿Dónde está el dinero para la formación? Ustedes lo sabrán, están en los laboratorios, sí, farmacéuticos que financian, y se está trabajando a demanda. Yo quiero resucitación cardiopulmonar, yo quiero pues aprender sobre lo que sea. No, vamos a meter dinero. Podemos intentar meter en la SCAN, que claro, que tiene problemas también, que solo le dan 200.000 euros, y no se aceptó. El ICAP tiene 2 millones de euros. ¿No? Entonces, bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿Dónde está el dinero? Los cabildos tienen dinero, y van a seguir teniendo dinero. Y a lo mejor tenemos que mirar para los cabildos. A lo mejor me pueden criticar, pero en los 70 y en los 80, las casas de los médicos eran de los cabildos. Y pagaban los hospitales, como es el del cabildo, pagaba el cabildo, hasta que se transfirieron al Servicio Canario de Salud, y ponían mucho dinero. Cuando les quitaron toda esa factura, se quedaron encantados, a pesar de que la ley, porque los catalanes socialistas se lo habían dicho, que querían la transferencia para los ayuntamientos, no se lo dejaron, pero le dijo la ley, no vale, no vas a tener la beneficencia y te vas a ahorrar la farmacia de todos los pobres, pero te dejamos que participes en la planificación y en la gestión. Lo que les decía antes, vete a los consejos de dirección y a los consejos de salud. ¿Quién está reivindicando? ¿En qué partido político se está reivindicando eso? En ninguno. En ninguno se habla de la participación de los pacientes, de los usuarios, no. Participar en las decisiones de las perras, ¿no? Para hacer cosas como esta y para que a lo mejor los cabildos se comprometan. Yo no estoy en contra de eso, estoy a favor. Y bueno, pues hicimos la conferencia, que fue un proceso participativo. Lo quise hacer con los consejos de salud, pero Mercedes Roldós se cepilló esa estrategia, porque estamos avanzando a montar consejos y no se montaron. Y bueno, 1.500 personas, de las cuales 1.029 se quedaron participando en 90 grupos.
luego el insular y el autonómico. Un proceso participativo donde priorizamos los problemas en 4 grandes categorías: calidad de vida, salud, enfermedad, salud pública, atención sanitaria y atención sociosanitaria. Más de 1000 problemas, pero que se priorizaron, eso fue mi tesis doctoral, en cada una de las islas, en ese 5 y salud mental, ¿no? Y luego la gente hizo una propuesta de qué podemos hacer en esos problemas priorizados. También unas 1400 propuestas. Y eso forma parte del plan. Aquí, en este proceso de conferencia, nadie apoyó, la consejera no apoyó, la directora del servicio, Juana María, no quería saber. Y quien único puso dinero fue aquí el director del área, quien único puso dinero, que era precisamente Alberto Talavera, puso más de 4.000 euros, se contrató a gente y se hizo fantástico. Los otros lo hicimos en la gerencia, los gerentes ponían algo, ponían facilidades, la Gomera nos pusieron un coche para ir para allá, para acá, en fin, los piscolares, bajo cuerdas y tal. Y fue masiva la participación de gerentes, se hicieron 2 grupos en los grandes hospitales se hicieron, en Gran Canaria, en Tenerife, en los 4, y luego en la salud pública y tal, y en esos grupos sacaron unas conclusiones interesantísimas. Si ustedes van a Google y buscan conferencias insulares de salud, conferencias insulares de salud de Tenerife, y verán ustedes, fue lo último que pude hacer antes de jubilarme, pero la conferencia de Alberto Talavera es muy buena, es una de las primeras presentaciones, y es muy bueno, francamente a mí me gustó mucho. La autonómica no se llegó a hacer. Y entonces, ¿qué hacíamos ahí? Hicimos diálogo apreciativo también, es decir, aparte de ver los problemas, utilizamos diálogo apreciativo, es decir, vamos a valorar lo que tenemos, soñar, venga, nos dormimos y nos despertamos dentro de 10 años, 15. ¿Cómo te encuentras tu isla desde el punto de vista de la salud? Y entonces la gente disparataba, porque había que disparatar. Y bueno, pues aquí Tenerife decía, se cuenta con una organización más participativa, la que incluso la elección de la dirección de zona es más democrática. Así empezamos cuando empezamos aquí en el 85, 86. La gestión económica de salud mental es propia y no dependiente de la gerencia hospitalaria. Y así, muchas. Hitos de la reforma sanitaria. ¿Cuáles son los hitos de la reforma sanitaria aquí en Tenerife y en cada isla? Yo hice una mezcla porque la idea no era solamente en la sanidad, sino en la salud y en la calidad de vida. Pues aquí, por ejemplo, el Consejo Insular, el CIRPAC, en La Gomera, que funciona de maravilla. La cloración automática del agua potable lo consideran un hito en la salud. El funcionamiento de la farmacia de Chicude, la residencia de mayores, las instalaciones deportivas, las carreteras, el servicio de ayuda a domicilio más estable y más cosas. Es decir, vamos a valorar, porque yo creo que eso lo necesitamos aquí. No solamente esto es una porquería, esto no sirve, la lista de espera, que sí, porque hay que mantener el sistema tenso, hay que tensarlo, porque si no, no entra en la agenda política, y está en la agenda política, se está consiguiendo con las mareas, se está consiguiendo, yo creo que Tenerife ahí está haciendo un trabajo muy bueno. Pero tenemos que valorar lo positivo, porque esto es nuestro, y no lo podemos perder, y resulta que todos más, coño, vamos a defenderlo. Nosotros mismos, los médicos, yo jubilado, para que me vean antes y tal, tengo que prevaricar, y ya no prevarico, no puedo, porque es que los compañeros, es que tienen una lista de espera de amigos y no sé qué, ¿qué hago? Pues pago una resonancia que tengo que hacer a los 280 euros, sí. Y eso es así, y eso soy yo. Imagínense ustedes, la gente. Tenemos que defender lo nuestro y ponerlo en valor. ¿Y eso es una contradicción con atacar al enemigo? Bueno, pues hay que estudiarlo. Desde el punto de vista estratégico, que necesitamos defenderlo. Pero desde el punto de vista político, ¿qué necesitas? Necesitas hablar de lo malo. ¿Cómo jugamos en eso? Pues yo creo que ese es un desafío. Es el manejo permanente en la contradicción también. ¿Qué hacemos bien? Bueno, también. ¿Y qué podemos dejar de hacer también? Porque esto es otra cosa fundamental. La maquinaria de 24.000 trabajadores, de 7 millones de euros al día, de un gran hospital, que ahora veremos la cantidad de dinero que maneja un hospital, joder, pues es muy difícil. Pero hay cosas que se están haciendo que no están aportando ganancias, ni en salud, ni en trabajo, ni nada. Estás ahí a veces en una consulta externa, pues sentado y esperando y no sé qué, o el celador podía hacer 4 cosas y solo hace una, ¿por qué no? ¿Eso de quién depende? ¿Del consejero? No, eso no depende del consejero. Eso depende también de la ética y depende de que se creen las mínimas condiciones, las podamos crear. No estoy culpando a los trabajadores, pero sí estoy diciendo que ese campo de lo que yo puedo dejar de hacer para poder hacer es una reinversión. Eso es muy moderno.
Ahora se está incluso hablando de prescripción, es decir, de prescribir menos. Hicimos los problemas, yo les voy a dejar esto para que ustedes los puedan ver si quieren, que son las transparencias de la conferencia sobre Tenerife, ¿no? Pero aquí se priorizaron los problemas y aquí subieron, ¿no? Y fíjense ustedes las diferencias que puede haber en el norte y el sur de la isla. Lo que sí pudimos ver tanto en Gran Canaria como en Tenerife, porque quisimos separar en el análisis lo que era el área de influencia del universitario del área de influencia de la Candelaria. ¿Por qué? Porque queremos que las claves del pensamiento y de la gerencia y de la gestión de la gerencia de un hospital piensen en la población que tiene, en los centros que tiene, en los enfermeros y los médicos que tiene. Entonces, bueno, pues el sur siempre, los sures están en peores condiciones y vimos una comparativa, esta es la comparativa del 2008 y el 2014, porque hicimos lo mismo en el 2008, y esta es la comparativa. Empeoró el sur en recursos y empeoró el sur en instituciones de salud. En salud pública, pues, fíjense lo que decían en primer lugar, elevado precio de la cesta de la compra. Eso como un problema. Claro, los veterinarios farmacéuticos decían, joder, pero ¿esto qué tiene que ver conmigo? ¿Está? No, efectivamente, contigo no, porque tú trabajas con bichos y trabajas con... Es que la concepción moderna de la salud pública es otra cosa. Tiene que ver con la promoción, tiene que ver con todo esto, ¿no? Pero en fin, aquí se mezcla también el tema de la calidad de vida, como ustedes pueden ver, ¿no? Precariedad laboral, desempleo, pensiones bajas, en fin, lo que ya sabemos. Asistencia sanitaria, pues mira, en el área norte, lista de espera, igual que en el área sur, falta de coordinación AP en el norte, transporte sanitario deficiente, hiperfrecuentación, falta de coordinación, falta de tiempo para el paciente, infraestructura insuficiente, transporte sanitario, en fin, más o menos lo mismo. Esos son los problemas que se priorizaron con una determinada forma técnica de priorizar. Es decir, hay que pensar que cuando vayas a hacer un plan, no tiene que ser lo que diga la administración, solo no, vamos a ver, sitúate en cada lugar, porque tenemos planes insulares. En este caso lo separamos, como les digo, tuvimos una polémica si lo hacíamos toda la isla entera. Yo decidí que lo separásemos para que fuera la referencia de los gerentes y de la gerencia. Pues tenemos que negociar el problema, porque el problema en Vallehermoso no puede ser igual que en Tamaraceite o que en Arona o que aquí en las zonas metropolitanas de aquí. No, pues ese diálogo a lo mejor no lo conseguimos que se haga de verdad en 5 o en 10 años. Yo creo que sí. Pero hay que colocarlo, hay que pensar en eso. Bueno, entonces realmente el siguiente punto que también lo hicimos y que es un poco por lo que yo defiendo el plan, pero que el consejero no lo defiende. El consejero me dijo, yo estoy dispuesto a asesorar, pero me dio una primera asesórame en el compromiso. Digo, no, a mí el compromiso no, el compromiso lo tienes que meter en el plan, puede ser la revisión del plan, pero tienes que meterlo en el plan. Pero no quieren. Entonces, yo creo que no quieren porque el plan tiene que haber planes insulares y tiene que participar los consejos de dirección y los consejos de salud. Y eso para mí es una reivindicación imprescindible. Había una crítica cuando discutimos el plan de los sindicatos no representativos, porque no tienen presencia en la ley, en los consejos. Y entonces yo peleé con Juana María, porque Juana María era la que tenía ahí la fuerza, y Zaira, que era la directora secretaria general. Pero nos dejaron colocar algo, y lo leerán aquí en la última página y en el último párrafo, que se quedó que se podrán crear comisiones sectoriales en los consejos de salud para meter ahí a los sindicatos corporativos, que me parecía necesario, porque esto no es un plan de salud, de enfermedad, es más un plan estratégico. Y tienen que estar los trabajadores. Entonces, vamos, se quedó así. Yo la verdad es que me sentía fatal cuando había reunión, presentamos en la mesa. Y la verdad, el desprecio que hay desde la máquina a las representaciones colegiadas de los trabajadores. Es una cosa, no sé cómo estará ahora, no sé, pero... Directamente no está. No está. Bueno, pues fíjense ustedes con lo que hicimos, estamos avanzando, sí, terminando ya. Listas de espera eran los problemas que se priorizaron. Listas de espera, mal uso de servicios, masificación y tal. Y entonces la gente decía en los grupos, le preguntaban, ¿qué podemos hacer? No era qué se debe de hacer, no, ¿qué podemos hacer? Tú, aquí, está. Tú no puedes contratar gente, o no puedes construir un hospital, no puedes arreglar servicios de urgencia, pero puedes crear opinión, puedes cortar la carretera, puedes manifestarte, puedes ir a la radio. ¿Qué puedes hacer? Bueno, pues lo que decía la gente, esto es de Lanzarote en particular.
están diciendo lo que podemos hacer. Pues aquí estaban los gerentes, estaban los directores médicos, había ciudadanos. Pues potenciar la cirugía medioambulatoria. Y Baltar, claro, ¿qué está haciendo? Está incorporando muchas de las cosas que se han dicho en el plan, que están bien. Y yo diría que ese compromiso, a mí me gusta lo que dice. En general me gusta. Y ha añadido cosas que no tiene el plan. Que no se quiso por lo que fuera. Se quiso no. Y se interpretó que no se podía crear política de recursos humanos y la inversión, plan de inversión. Eso es muy interesante, está dentro. Y hay cosas que pueden estar bien. Pero ¿qué le dije yo? Mete eso en el plan. Utilízalo, revísalo y se discute después en los consejos, porque hay que darle fuerza y legitimar los consejos. No, yo quiero, Joaquín, que nos ayude al compromiso. No, si tú quieres yo me tomo una cerveza con la gente y tal, pero no, es una incompatibilidad, es un conflicto de intereses, no puedo hacer eso, porque además no creo en eso. Hemos tenido como 8, tuvimos 5 consejeros, tuvimos en los 8 años que duró el plan, no había manera, y hemos tenido en unos cuantos años hemos tenido muchísima en fin, cambio. Entonces no estabiliza, cambios no, los pactos al final viene este partido, se va al otro y se acabó el pacto. Y el plan se aprobó en el Parlamento por consenso. Mete el compromiso, y eso se lo dijo en el Parlamento, mete el compromiso dentro del plan y seguimos hablando, porque yo creo que hay cosas buenas, se hablan de cosas muy interesantes ahí. Y estas cosas están recogidas en las conferencias, pueden ustedes mirar en el eso. Y ya por último, entrando al final, un plan, la acción de gobierno. Esa acción de gobierno depende de un proyecto de gobierno, depende de la capacidad de gobierno, y ahí me refiero al gobierno en general, arriba, pero es también en hospitales, en sanidad, y la gobernanza del sistema. La gobernanza del sistema baja, no es muy alta, porque tiene que ver con la estabilidad política. Pues tenemos que buscar una manera de planificar diferente, y este plan es diferente, no es un plan normativo, es un plan diferente. Y bueno, pues entonces, lo que decía antes del poder, y aquí termino, termina para poder hablar. Estos son los niveles de determinación en planificación cuando hablan de causalidad. ¿Cuáles son las causas de la enfermedad? Las causas que lo puedes aplicar a cualquier problema. Las causas individuales, diríamos, las causas que tienen que ver con el aspecto que rodea lo individual, que incorpora los temas sociales, que incorpora los temas globales, esto precisamente es un grupo de determinantes de Vicente Navarro, los medioambientales, la cohesión social, los estilos de vida, y fíjense, los servicios de salud están aquí debajo. Entonces, fiscalidad, renta, condiciones de trabajo y empleo, entonces todos estos factores son los del nivel que llamaba Mario Testa nivel ecológico. Pero él dice, hasta aquí nos podemos poner de acuerdo todos, los científicos y toda la gente nos ponemos de acuerdo que eso influye en la salud y en la enfermedad, influye incluso en las condiciones de vida. Pero él dice, hay otro factor más, y le puso un nombre complicado, que es ese que ustedes ven ahí, nivel de determinación sociohistórica, que es una maraña de poder, de intereses, que no de una manera directa, sino indirecta, impiden hacer lo que sabemos que hay que hacer. A esa maraña él le puso ese nombre. Y entonces él dice, para poder cambiar, hay que darle la vuelta a la tortilla. Lo primero no es la cuestión individual. Lo segundo no es la parte ecológica. Él dice, lo primero es el poder. Y entonces él dice, es el poder. Y aquí él incorpora el poder técnico, el marco teórico de la formación que tenemos, el poder político, que es la capacidad de movilización y la capacidad de dictar leyes, el poder administrativo, que él le llama, es la circulación del dinero, dónde viene y a dónde va. En un sistema nacional de salud viene de los impuestos, pero en el ámbito de cada hospital o de cada isla, pues hay gente que puede. Mila a lo mejor tiene un montón de influencia, y ella no es la directora general de recursos económicos. Ella a lo mejor es la secretaria general, pero tiene mucho peso, mucha fuerza y puede más que yo, que soy el director. Es decir, el poder, cómo se maneja. O yo invierto más en infraestructuras asistenciales de residencia sanitaria y no pongo la ayuda domiciliaria. Son decisiones políticas, ¿no? Eso es muy importante. O la gestión. Y luego hay otro que él dice, en los países subdesarrollados, capitalistas y dependientes, es el poder de las armas de fuego. Aquí te pueden matar por discrepar simplemente, ¿no? Aquí es el miedo. ¿Por qué tenemos miedo en los hospitales? Tenemos plazas en propiedad, tenemos tal. ¿A qué tengo yo miedo? Es que está muy instalado en las estructuras y hay que cambiar eso. Y eso tiene que ver con la gestión participativa.
crear equipos, y eso es un desafío grande. Y entonces dice, bueno, ¿cómo operacionalizamos el poder de la planificación? Entonces esto es para otra película. Entonces ya aquí con esto voy a terminar mi palabra de honor. A ver si... ¿Ves? Bueno, pues fíjense ustedes, esto es Tenerife. Esto es la organización del Servicio Canario, ¿ves? Consejero de Sanidad, este es el Consejo de Dirección, este que está aquí arriba. Aquí solo están los directores generales y los directores de área. Es decir, es un Consejo de Dirección que decide y que tiene que firmar los decretos y tal antes de llevarlo al Consejo de Gobierno. Pero es pura administración sanitaria, ¿vale? El Consejo Canario de Salud, que es asesor, que no, una cosa administrativa, el director del servicio, y luego las direcciones generales. Salud Pública maneja 25 millones de euros, ahí está drogas también. Esto es del tercer presupuesto de lo que hay en el plan de salud, 2016-2017. Estas son los directores de área, las direcciones de área, que dependen del consejero y director del servicio. Tenemos las islas, ¿vale? Aquí está Lanzarote, tiene gestión de 9 millones de euros. Tenerife 97 millones, Gran Canaria 87 millones. Estos son los directores de área. Ahí se paga que se pagan los conciertos con las clínicas y se paga todo lo que es comprar cosas, ¿vale? Pero fíjense que cada dirección, como Tenerife, tiene un consejo de dirección y ese anteproyecto de presupuesto tiene que ser aprobado, no solo eso, sino el de todas las gerencias de los dos hospitales tiene que ser aprobado en ese consejo de dirección. Ahí solamente están cabildos ayuntamientos, no está, digamos, ni los sindicatos. Pero hay un consejo de salud asesor que se le llama, pero nadie se ha interesado por eso. Yo no he visto a los sindicatos que se muevan por eso. ¿Por qué? Porque tampoco en la administración se les ha invitado, nunca. ¿Vale? Y un director de área que tiene Servicio de Salud Pública, que es inspectores farmacéuticos y veterinarios, que se reconvertirá y se privatizará todo eso en una agencia, ustedes verán. Servicio de la UGE, que es quien gestiona los conciertos. Servicio de Recursos Económicos, Laboratorio de Salud Pública. Y luego está la Gerencia de Atención Primaria, que maneja 39 centros de salud, puede ser que haya uno más ahora. Sí, ahora hay alguno más, sí. Las gerencias de la Candelaria y las gerencias. ¿Vale? Y lo que manejan ellos, pues miren lo que manejan. La gerencia de atención primaria, 151 millones. La gerencia de la Candelaria, 315 millones. El U, 286 millones. Claro, esto es lo que hay. Y yo creo que nosotros tenemos que prepararnos para ocupar esos espacios y para poder influir en eso. Estamos hablando a medio plazo y largo plazo. La carrera esta de privatizar viene desde más de 20 años y no lo vamos a parar en seco. Y yo creo que las movilizaciones son imprescindibles, pero tienen también un desgaste. Nos tenemos que ocupar de formarnos, de prepararnos para poder ser capaces de ocupar esos espacios, reconquistar nuestros sistemas públicos, porque yo creo que la sanidad moviliza muchísimo. La contradicción se ve muy claro, cómo influye el ajuste estructural, la pobreza en la salud. Y yo creo que eso, en Brasil, por ejemplo, constituyó una herramienta brutal para acabar con la dictadura, ¿no? Porque pusimos de manifiesto, se pudieron poner de manifiesto esas grandes contradicciones y esa gran relación que hay. Y bueno, ya aquí me callo, los consejos de salud creo en ellos, pero no funcionan. ¿Por qué no funcionan? Pues montemos cosas paralelas, ¿no? Aquí están las estructuras, que las voy a hacer, están todas ahí. Y viene también el plan no es del gobierno, el plan es nuestro. Y bueno, esto yo lo voy a dejar aquí, por si ustedes quieren, y ya acabamos aquí, ¿vale?